inicio a la segunda sesión de la segunda unidad, ¿no? Recordarles que estamos con Althusser, ¿no? Estamos con un par de ensayos que están compilados en el libro La filosofía como arma de la revolución. Y bueno, hemos empezado a ver el ensayo cuyo título exacto en el segundo es Práctica teórica y lucha ideológica. Hemos empezado a ver algunas cosas primero más generales sobre cómo concibe Althusser al marxismo, y hemos ya al final de la anterior clase, que era la primera clase sobre Althusser, hemos entrado a ver ya algunos elementos importantes, definitorios sobre cómo se concibe la ideología, ¿no? Hoy vamos a dar continuidad a eso. De hecho vamos a arrancar justo en el momento en que vamos introduciendo esta temática a la anterior clase, vamos a retomar desde ahí y vamos ya a ir profundizando en el tema de la ideología hasta llegar. Hoy ya vamos a ingresar en el tema o en la forma en que Althusser propone una interpretación, una teorización de la ideología y su función y su forma de funcionamiento también en el clásico y famoso ensayo Ideología y aparatos ideológicos del Estado, ¿no? Esa es la trayectoria que van a seguir estas clases. Por tanto, para que un poco se sitúen en el contexto del avance, hoy 14 de septiembre es la segunda sesión. Por tanto, el 21 de septiembre es la tercera y última sesión sobre Althusser, y eso quiere decir que el 28 de septiembre estaríamos dando el segundo control de lectura, ¿no? El segundo control de lectura sobre estos dos ensayos de Althusser sería el 28 de septiembre, es decir, a fines de este mes. Posteriormente vamos a entrar, según nuestro programa, con el texto de Hartmut Rosa, ¿no? Bien. No sé si tienen alguna consulta puntual sobre la materia en general, no sobre el contenido, sino sobre el procedimiento. Si tienen, mientras comparto pantalla, pueden plantear cualquier duda que tengan al respecto. Pueden aprovechar estos segundos que me toma compartir pantalla. Bien, si no hay nada, entonces, bueno, vamos a dar inicio. Siguen sumando algunos compañeros. Bien, bueno, como saben, el tema general que estamos viendo es ideología en general. Todavía no hemos llegado al tema de la ideología en general. Vamos a llegar posiblemente hoy o si no la siguiente sesión, igual a los aparatos ideológicos, ¿no? ¿Qué es esto de aparatos ideológicos? Y cuál es finalmente la concepción de Althusser sobre la reproducción. Bueno, voy a saltar las láminas que ya hemos visto en la anterior clase, donde hemos visto cómo concibe, como les decía, al marxismo como doctrina científica, la noción de concepciones del mundo, de posición, de perspectiva. Pero bueno, ya discutimos esta lámina, pero igual quiero partir de esta lámina, que es donde ya hemos aterrizado, o más que aterrizado, hemos arribado a unos enunciados bastante precisos o bastante directos sobre lo que es la ideología desde la perspectiva de Althusser. Y simplemente es para recordarles, ¿no? Un poco dónde nos quedamos. Decía Althusser, leíamos justo esta lámina, está compuesta por 3 citas textuales. Decía Althusser, la ideología aparece así como una cierta representación del mundo que liga a los hombres con sus condiciones de existencia y a los hombres entre sí en la división de sus tareas y la igualdad o desigualdad de su suerte, ¿no? Ahí veíamos justamente, y lo hemos expuesto, lo hemos discutido, primero que la ideología en términos muy generales, muy amplios, puede ser vista como una forma de ver el mundo, ¿no? De representarse el mundo, pero más adelante vamos a ver qué es específicamente lo que se representa en la ideología. Pero antes de entrar en esa especificidad, ustedes tienen que tener en cuenta que los hombres, para vivir, para seguir adelante, para actuar, tienen que tener una forma de representarse a ellos mismos en ese mundo, el mundo y a ellos en el mundo. Tienen que tener una forma de representar
la relación que tienen ellos con el mundo, ¿no? Una forma de representar la relación que tienen con el mundo. Y eso es lo que les permite situarse en el mundo, eso es lo que les permite asumir una posición en el mundo, ¿no? Y actuar conforme a la posición asumida en el mundo. Y esto tiene que ver, como dice en esa primera lámina, con la división de tareas, con igualdad o desigualdad de su suerte, de su destino, etcétera, etcétera. Entonces ya la ideología nos aproxima, compañeros, como pueden ver, a esta idea de qué es la forma o el mecanismo mediante el cual, dicho en términos muy generales, luego hay que precisar esto, pero es la forma mediante la cual los hombres asumen una posición en el mundo. Y por asumir una posición no me estoy refiriendo, por si acaso, a la idea de asumir una posición política. También puede incluir eso, sin duda alguna, pero no me estoy refiriendo en eso, a eso en específico, sino a la idea de que nuestro rol, nuestro lugar en el mundo lo asumimos mediante una forma también, o se reproduce mediante una forma de representarnos nuestro lugar en el mundo, de asumir ese lugar en el mundo, ¿no? De ahí que, como dice Althusser en la siguiente cita, las representaciones de la ideología acompañan, pues, consciente o inconscientemente, como tantas señales o vectores cargados de prohibiciones, de permisos, de obligaciones, de resignaciones y de esperanzas, todos, y ese énfasis es importante, todos los actos de los individuos, toda su actividad, todas sus relaciones. Fíjense esos énfasis, ¿no? Esa reiteración del término de todos, de toda, de todas, ¿no? Eh, Eso quiere decir que igualmente son las representaciones de la ideología, que fíjense, dice, acompañan consciente o inconscientemente, ¿no? No es algo que uno asume deliberadamente, de manera necesaria, es algo que uno interioriza, por decirlo de alguna forma, más allá de la deliberación, más allá de la adquisición consciente. Pero eso no quiere decir que necesariamente se mantenga en el ámbito de lo inconsciente, puede pasar a la explicitación. En ese sentido, el estatuto de la ideología no depende de su condición de ser algo inconsciente o preconsciente, pero tampoco depende del acto de ser algo consciente, ¿no? Entonces, la ideología es ese conjunto de representaciones interiorizadas que pueden explicitarse o pueden mantenerse implícitas, que pueden ser asumidas conscientemente en cierto grado o pueden simplemente estar interiorizadas de manera inconsciente, asumidas de manera incluso preconsciente, y que de alguna manera permiten, como les decía, mapear el mundo. No son esas señales, vectores cargados de prohibiciones, son lo que mapea lo que consideramos posible, no posible, válido, no válido, bueno, malo, prohibido, no prohibido, etcétera, etcétera. Ese conjunto de dicotomías que de alguna manera finalmente nos permiten actuar, ¿no? Deseable, indeseable. Finalmente, ustedes dense cuenta que nuestras acciones cotidianas del día a día están dadas por nuestra forma de registrar, de mapear, de valorar la realidad en función de una serie a veces de dicotomías de lo permitido, lo no permitido, lo prohibido, lo aceptado, etcétera, etcétera, lo deseable, lo indeseable, lo posible y lo no posible. Si bien estas expresiones que digo no están apareciendo en el texto, eh, eso es muy importante para tener en cuenta qué es lo que de alguna manera guía los cursos de acción, ¿no? Y en ese sentido, dice Althusser, la ideología se introduce en todas las partes del edificio y constituye ese cemento de naturaleza particular que asegura el ajuste y la cohesión, perdón, bueno, la cohesión de los hombres en sus roles, sus funciones y sus relaciones sociales, ¿no? Eso es súper importante, ahora sí ya desaparecí esa cosita, porque fíjense que nos está diciendo que la ideología es lo que permite cohesionar, finalmente, dar cohesión, asegurar el ajuste. Más adelante dirá Althusser, asegurar la reproducción del orden social, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera el orden social, ¿cómo se reproduce? Se reproduce mediante la acción de los individuos que tienen que asumir los roles, la división de roles, ¿no?
en el orden social, porque finalmente, ¿qué implica, entre otras cosas, compañeros, un orden social? Un orden social implica, pues, división en clases, pero también división en funciones. Eso implica que los hombres asumen posiciones y estamos viendo que el asumir y actuar conforme a esas posiciones se garantiza mediante qué? Mediante la ideología. Entonces, si es la ideología la que garantiza que los individuos actúen conforme a esas posiciones, quiere decir que es la ideología la que de alguna manera permite la reproducción y la cohesión de los hombres en sus roles, sus funciones y sus relaciones sociales, ¿no? Eso es de suma importancia. En ese sentido, esta lámina, y por eso quería volver a esta lámina, nos muestra ya gran parte del, de lo que hace, del rol importante de la ideología. En ese sentido, si bien ya Althusser, en esta especie de tópica, situaba a la ideología en el ámbito superestructural, y dentro del ámbito superestructural, encima en un segundo nivel, ¿no? De lo superestructural, aquí vemos que la ideología se introduce, como dice él mismo, en todas las partes del edificio, ¿no? Es lo que permite cuestionar. En ese sentido, si bien Althusser respeta la metáfora del edificio, su propia forma de teorización hace que esa misma metáfora pierda rigidez, sea mucho más fluida. Tenemos una ideología que se filtra, por decirlo de alguna forma, en el conjunto del edificio. Y si se dan cuenta, en última instancia podría llevarnos a cuestionar el rendimiento teórico de la famosa metáfora del edificio, en la cual, como ustedes saben, se ha solido encasillar la ideología en un nivel superestructural y que cuando se asume a rajatabla esta concepción del edificio, la ideología a veces, no es el caso de Althusser, como pueden ver, pero la ideología a veces suele reducirse a un simple reflejo, epifenómeno, etcétera, etcétera, algo sin mayor sustancia. En cambio, en Althusser vemos que la ideología tiene un rol muy fuerte en la reproducción no solo de la superestructura, sino mediante la superestructura de la misma base, ¿no? Bien, ahora sí avancemos a láminas que todavía no hemos visto. Bueno, algunas otras atribuciones o características de la ideología en esta concepción que nos plantea Althusser. Bueno, primero, la ideología es sistema, ¿no? Fíjense, acá hay la idea de sistema muy fuerte, que implica la idea de sistema, implica un conjunto articulado y relacional, donde existe una solidaridad interna, es decir, donde de alguna manera la posición de alguno de los elementos del sistema está dada por la relación con las otras posiciones del sistema. En ese sentido, si algo afecta al sistema, termina afectando al conjunto. Pero bueno, más allá de esa caracterización de la idea de sistema, que hay que tener en cuenta que la ideología es sistema, por ende, no son representaciones aisladas, ¿no? Esto implica una articulación, esto implica un modo de disposición, un modo de combinación. En poco implica una estructura que da sentido y función a las representaciones en tanto elementos. Claramente, si bien el propio Althusser en cierto momento, como hemos visto, critica la idea al estructuralismo como corriente, pero como ustedes saben, el propio Althusser es tomado como un estructuralista, es tomado como un estructuralista en parte por su visión estructural de la sociedad, ¿no? Que tiene que ver también con la tópica del edificio, pero también por afirmaciones como esta, pues, ¿no? Esa es claramente una afirmación que considera el sentido y la construcción del sentido, y en este caso las representaciones, bajo una perspectiva estructuralista, es decir, donde la ideología en este caso es vista como una estructura, por ende no como elementos aislados, no como representaciones aisladas y absolutamente autónomas, sino como parte de una estructura en la cual cada elemento adquiere su sentido por su posición en la estructura, ¿no? Y esa es una perspectiva estructuralista. Entonces, la noción de estructura y de sistema tiene que estar vinculado a pensar la ideología. Entonces, la ideología es sistema, no son hechos aislados. Ahora es un sistema complejo, lleno de tensiones, sí,
con ambivalencias, sí, ¿no? Es un sistema complejo. No es un sistema homogéneo, no es un sistema plano, no es un sistema absolutamente cerrado, no es un sistema también en movimiento, sujeto a cambio y sujeto a historicidad, más allá de que, como vamos a ver, la ideología no tiene historia. Luego vamos a ver qué implica aquello, ¿no? Ahora bien, como les decía, en este sistema complejo hay que tener en cuenta que si bien los elementos se definen por su pertenencia al sistema, ¿no? Por la función que cumplen en tanto elementos de un sistema o una estructura, esto no implica que no exista autonomía, pero no son autonomías absolutas, son lo que se llama a veces en los debates marxistas autonomías relativas. Y esta noción de las autonomías relativas ha sido usada en varios ámbitos de teorización. Por ejemplo, la idea de que la sociedad, obviamente, como hemos enfatizado, es un todo orgánico, ¿no? Donde hay una dependencia o una interdependencia profunda entre las partes. Sin embargo, esta interdependencia profunda entre las partes no quita que las partes finalmente tengan una identidad propia y una especie de funcionamiento relativamente autónomo, es decir, una autonomía relativa. Porque de hecho, si no tuvieran una autonomía relativa, ni siquiera tal vez podrían llegar a ser identificadas como partes en sentido estricto con una identidad definida, ¿no? Sino simplemente serían una mera repetición de lo otro. Pero en la medida en que hay una autonomía relativa, eso quiere decir que pueden en cierto grado ser estudiados con cierta autonomía. Nunca, pero sin perder de vista que esa autonomía es, como dice la expresión, relativa, es decir, que exige también que tengamos en cuenta la totalidad de la cual forma parte, ¿no? En ese sentido, esto es parte de la complejidad. Por ende, como dice Althusser, el dominio de la ideología en general puede ser dividido en regiones, ¿no? En partes relativamente autónomas, y en ese sentido puedes estudiar la ideología religiosa, no sé, y otro tipo de ideologías, pero sin perder de vista que éstas tienen una función en una totalidad, ¿no? Ahora, esa función, como les decía, tampoco es que funcione de una manera apacible, plana y homogénea. Estas mismas regiones, en cierto nivel, son en sí mismos campos de tensión, pero además en su articulación con el todo pueden también generar tensiones. Pero bueno, eso es parte del estudio y de la riqueza, digamos, de la complejidad social, pues. Por ende, sí es permitido el estudio con cierta autonomía de la ideología en regiones, pero como les digo, sin perder nunca de vista que esto también es parte de una totalidad articulada, ¿no? Dentro de estas autonomías también hay que ver que puede existir o existe en realidad alguna región de la ideología que domina a las otras, ¿no? En el dominio general de la ideología. Es decir, que si bien piensa en el campo general de la ideología o el espacio general de la ideología como una totalidad en la cual hay como campos, ¿no? Como regiones, como dice Althusser, ¿no? Que están relacionadas, pero que a la vez tienen una autonomía relativa. Podrían ejemplificar esto con una metáfora hasta geográfica, ¿no? O sea, los departamentos tienen autonomías relativas, o sea, tienen una autonomía en gestión, en funcionamiento, pero a la vez, obviamente, sus autonomías están dadas también por su articulación con la totalidad nacional, por ejemplo. A ver, usen esa imagen simplemente como una metáfora, ¿no? Que implica además, y aquí hay que introducir esto, la idea de que una región aparece como determinante y puede de alguna manera sobredeterminar a las otras. Es decir, aparece como en algunos casos podríamos decir, bajo otra metáfora, como un eje articulador también. Puede ser el eje articulador, el eje condicionante, pero no absolutamente determinante. El hecho de que una región opere como región dominante no quiere decir que las otras pierdan total autonomía, sino que ya en el balance y en el peso específico del sistema hay que ver, o perdón, en la descripción del sistema hay que ver el peso específico de las distintas regiones y esto implica ver que una de ellas puede desempeñar el rol dominante, ¿no? Y finalmente, cerrando con esta complejidad, algo que ya decíamos, que el análisis de las regiones existentes y de la región dominante es, como dice ahí, siempre histórico. Y cuando se dice que algo es siempre histórico, básicamente se está diciendo que está sujeto a transformaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, tiene tiene una historia. Y decir que algo tiene una historia, ¿qué es?
No sé si alguna vez se han puesto a pensar de manera mucho más puntual en esta afirmación que es casi ya del día a día, ¿no? O sea, que todo tiene una historia. Pero decir que algo tiene una historia no es solo decir que tiene un pasado, es decir que su presente mismo puede tener una diversidad temporal. ¿Qué implica pensar que el presente mismo tiene una diversidad temporal? Implica que en el presente están contenidas cosas con una diversa profundidad histórica. En ese sentido, puede que en el presente existan cosas que están reproduciéndose de una larga data, con algunos cambios mayores o menores, otras cosas más recientes y otras cosas emergentes, ¿no? En ese sentido, hay que ver que ya en el dominio general de la ideología también existe una diversidad de profundidades históricas. Puede haber regiones que obedecen a configuraciones históricas muy anteriores, puede haber regiones que están en tensión porque están emergiendo nuevas configuraciones históricas, el momento dominante que da la tónica de la configuración histórica presente, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que la complejidad del dominio de la ideología funciona tanto a nivel horizontal como vertical, podríamos decir, o a nivel, tanto en el presente, en el sentido de que hay una diversidad de regiones con diversos grados de autonomía relativa, pero también en sentido vertical, en el sentido de que tienen diversas profundidades históricas, ¿no? Entonces, esos dos niveles de complejidad que ahorita, no sé, le llamo vertical y horizontal, son parte de una especie de pensamiento metodológico sobre la ideología, ¿no? Sobre cómo estudiarla en tanto sistema, ¿no? Bien, como ven, la anterior lámina hemos visto cosas que responden a la pregunta de qué es la ideología, y en esta lámina hemos visto algunos rasgos que responden a cuáles son las características generales de la ideología, ¿no? Ahora vamos a responder a la pregunta de cuál es la función de la ideología, ¿no? ¿Cuál es la función de la ideología? Bien, y esto igual ya lo hemos adelantado, pero ahora lo vamos a ver de manera más directa, más clara, más sistemática, y tiene que ver con la idea de que la función de la ideología, les decía, es garantizar la reproducción, es asegurar la reproducción social. ¿Y cómo? De la siguiente manera. La función de la ideología, dice Althusser, es asegurar la ligazón de los hombres entre sí en el conjunto de las formas de su existencia, ¿no? Es asegurar, como pueden ver entonces, las relaciones entre los hombres. Es decir, ¿qué implica una vez más la idea de las relaciones, ¿no? La idea de relaciones entre los hombres, relaciones sociales, implica pues que los hombres actúan desde una posición, reproduciendo esa posición, que finalmente yo me relaciono con el otro hombre por el rol que tiene, por el rol que cumplo, es de alguna manera asegurar la unidad de una diversidad de funciones dándole cohesión, ¿no? Por eso, lo que asegura la ideología es la relación de los individuos con los otros hombres, como dice el primer punto, pero eso a través de también asegurar la relación de los individuos con las tareas que les fija la estructura social, ¿no? Eso es lo que asegura, o sea, la ideología garantiza que yo cumpla pues mi función día a día, que yo asuma mis tareas día a día y por ende que yo asuma mi posición en la estructura social. Ahora bien, la característica de una estructura social es que está compuesta por jerarquías, es decir, existe pues una clase dominante y existen clases dominadas, existen ya de manera un poquito más secundaria o no secundaria, sino en relación a esto, existen posiciones de jerarquía y posiciones subordinadas, ¿no? En diversa gradación. Y por ende, reproducir la estructura social implica reproducir esas gradaciones, pues, reproducir esas jerarquías. En términos más fuertes, implica reproducir, pues, esa dominación. Entonces, una de las funciones de la ideología es asegurar, como dice en la lámina, la dominación de una clase sobre las otras y la explotación económica que le asegura su preeminencia, ¿no? Haciendo a los, fíjense, haciendo a los explotados aceptar como fundada en la voluntad de Dios, en la naturaleza o en el deber moral, su propia condición de explotados. Ese pasajito
es clave. Y antes de comentarlo, quiero pasar al siguiente, que es un complemento directo. Asegura que los explotadores ejerzan como natural su función de explotadores y se comporten como miembros de la clase dominante. Esos dos pasajitos son claves. Nos está diciendo que una de las funciones, o tal vez la función prioritaria de la ideología, es asegurar, como les decía en términos generales, que los hombres asuman sus roles. Y esto implica que los explotados asuman su rol de explotados y los explotadores asuman su rol de explotadores. Y esto implica, entre otras cosas, que asuman toda una visión de mundo donde en el caso, por ejemplo, de los explotados, consideren que es válido. Por ejemplo, que se considere que hay personas que están destinadas a gobernar un país, ¿no? O sea, como decir, no, es que, no, yo no tengo estudios, pero él sabe, él ha estudiado, él habla bien, él conoce, ¿no? Él tiene que gobernar. Por ejemplo, eso es acto de la ideología, asumir que hay ciertos atributos que operan casi como naturales para gobernar. No sé, él habla bien, él se viste bien, ¿no? Él conoce, cosas por el estilo. No sabemos bien qué conoce, pero asumimos que algo conoce y que eso lo autoriza para gobernarnos. Por ejemplo, o no, es que ellos saben, es que ellos poseen, es que ellos tienen todo y por ende ellos tienen que administrar la economía o ellos tienen que dirigir la empresa, etcétera. No, es que yo no sé, a mí solo me queda, yo tengo que trabajar aquí con el esfuerzo, yo soy alguien abnegado, todas esas figuras de la abnegación, del sacrificio, del esfuerzo, son parte a veces de esta ideología que hace asumir la explotación como casi algo natural o como un deber moral. Es que yo debo cumplir con la idea de compromiso con la empresa. Comprométanse con la empresa. No, es que yo me comprometo con la empresa y por eso trabajo 14 horas porque es mi compromiso y ahí me estoy realizando. Son parte de la ideología que de una u otra manera hace asumir a los explotados como válida y legítima su propia explotación, y en el peor de los casos hasta como deseable. Eso explica que a veces sin ninguna coerción tengamos gente y sin ninguna remuneración extra, que hay gente que voluntariamente trabaja 12, 14 horas, ¿no? En la función pública, en una empresa, etcétera, etcétera, bajo la idea del compromiso, pero eso es parte de la reproducción de la explotación. Y por el otro lado, los explotadores que asuman como si su condición de explotadores fuera casi un destino de nacimiento, como si por pertenecer a X familia o por pertenecer a X o haber estudiado no sé dónde o lo que sea, tienen la misión de dirigir las empresas o la misión de dirigir el país o la misión que se asuman como predestinados por una pertenencia a X y se comporten como tal y adquieran determinado lenguaje y adquieran determinadas actitudes y determinados comportamientos. Todo eso, fíjense, que hace piel, es parte, pues, de lo que dice Althusser de la ideología. Es fuerte lo que nos está diciendo Althusser, ¿no? Eh, y ahí puede haber un montón de formas de legitimación y ahí se articulan las diferentes regiones ideológicas, ¿no? Pensar que la explotación está fundada en la voluntad de Dios o en el deber moral puede ser un discurso religioso, otro ético, etcétera, etcétera, otro empresarial. No sé, todas estas cosas que proliferan ahora, sería lindo algún rato estudiarlas desde esta perspectiva, no sé, eh, todas estas nociones que ahora están de moda, que a nosotros como filósofos debería ofendernos, como el coaching ontológico, o no sé, pues qué cosas más, o el discurso empresarial, de management. Todas esas cosas son, por ejemplo, elementitos de este gran sistema de la ideología que de alguna manera cumple esta función que Althusser aquí no las describe. En ese sentido, quiero mostrarles que más allá de la teoría, estas teorías tienen un rendimiento en la investigación, pues concreta, contemporánea, o podrían tener si es que obviamente asumimos una perspectiva como la de Althusser. Bien, entonces ahí está expuesta ya la función de la ideología, ¿no? Y dice Althusser que en las sociedades de clase la ideología es una representación falseada, ¿no? Ya que es tendenciosa. Su fin, dice, no es brindar un conocimiento objetivo del sistema, es decir, no es dar la clave de cómo realmente funciona el sistema, sino una representación mistificada para mantener a los hombres en su respectivo lugar. O sea, obviamente el hecho de que uno sea explotado no está dado pues, ni por Dios, ni por la ética, ni por un destino natural, ¿no ve?
hay unas condiciones históricas que producen esa circunstancia y de hecho en las cuales nosotros ayudamos a que se reproduzcan día a día. Pero lo que hace la ideología es mistificar esa realidad y más bien brindar una representación del mundo, de la relación entre los hombres, de los hombres con sus condiciones de existencia, que permite más bien encubrir la profunda historicidad de esa realidad social y más bien permite que los hombres asuman su respectivo lugar y día a día reproduzcan su respectivo lugar en la estructura social, digamos, ¿no? Entonces, eso es parte de todas estas funciones de la ideología, ¿no? Fíjense, hay otra cosita rápido que lo apunto así muy de pasada, que tiene que ver con que la ideología está vinculada justamente a, o la existencia, perdón, de la ideología está vinculada o está estrechamente situada en sociedades, como dice ahí, sociedades de clase, ¿no? Bueno, eso lo apunto como pasada. Bien, de pasada. Paso a la siguiente lámina, que seguimos fuerte con el tema de la ideología. Dice Althusser que un poco son reiteraciones, pero dado este tema y como van a ver luego adquiere un poquito más de complejidad, no está de más estas reiteraciones o parafraseos o lo que sea. Dice, la ideología permite a los hombres reconocerse en su mundo, pero al mismo tiempo los introduce a su desconocimiento. Y ahí ustedes ya pueden ver cómo reaparecen todos estos largos temas de la ideología, ¿no? Que como saben, la ideología en clave marxista está vinculada a encubrimiento, mistificación, falsa conciencia. Bueno, aquí no aparece que recuerda la expresión, y aquí aparece la idea de desconocimiento, ¿no? O sea, existe una forma de reconocimiento, o sea, pero a la vez esa forma de reconocimiento implica desconocimiento. Ahora bien, entre otras cosas, se desconocen las verdaderas condiciones, pues. Pero ese desconocimiento no es que nos arroje en la absoluta falsedad. Hay un falseamiento, sí, lo acabamos de ver, pero como también ya mencionamos en la anterior clase, esto no es pues la absoluta falsedad, porque no pierdan de vista, compañeros, que la ideología permite actuar efectivamente en el mundo. Entonces, si fuera simplemente pura y vacía falsedad, no podríamos usarla para actuar en el mundo, no podría guiar cursos de acción efectivos y en gran medida exitosos, pues, ¿no? Por exitosos no me refiero a que los explotados se vuelvan exitosos, sino a que los explotados, por ejemplo, van a actuar, van a plantearse tareas que van a cumplir con éxito, de hecho, desempeñar sus roles de explotados, sí, pero bueno, con éxito finalmente. A lo que me voy, compañeros, es que hay un nivel de reconocimiento del mundo, es decir, sirve pues para actuar en el marco de una estructura social jerarquizada. ¿Qué nos hace desconocer? Entre otras cosas, la totalidad. De alguna manera no podemos conocer la totalidad bajo esta perspectiva. Y conocemos nuestra posición y la asumimos. Tenemos una visión del mundo, sí, pero desconocemos el verdadero funcionamiento de la totalidad. Bien, un segundo punto. La ideología, dice, además de estar dividida en regiones, está dividida en tendencias, dice, ¿no? Son diferentes tendencias que expresan las representaciones de las diferentes clases sociales. Y aquí ya se complejiza un poco más. Ya hemos hablado de regiones, ¿no? Ya hemos hablado de profundidad histórica, de que hay cambios históricos en la ideología, en las ideologías, para ser más preciso. Y ahora vemos que además hay diferentes tendencias, ¿no? Porque hay diferentes representaciones, porque hay diferentes clases sociales. Y en ese sentido existe una ideología dominante y existen ideologías dominadas. En ese sentido, los campos ideológicos, por usar alguna expresión, son pues también campos de lucha y de tensión. La lucha de clases también puede verse como una lucha ideológica, algo de eso ya vimos anteriormente, ¿no? Ahora bien, ya pensando en el marco de estas diferentes tendencias, que además se explican por lo que les dije un momento, porque estamos en una sociedad de clases, dividida en clases sociales, ¿no?
el rol que se plantea el marxismo como una teoría que busca la transformación social o como una práctica, en realidad una práctica teórica, que busca brindar una imagen del mundo que muestra la posibilidad de su transformación social en aras de la superación de la situación de explotación, ¿no? En ese marco es que Althusser nos habla de la transformación de la ideología espontánea del movimiento obrero mediante la formación teórica y la lucha ideológica, ¿no? Ahora bien, ahí ustedes puntualicen lo siguiente o presten atención a lo siguiente, que primero nos está hablando de una ideología espontánea del movimiento obrero. ¿Qué implica esto? Y aquí volvemos a temitas que vimos muy rápidamente la anterior clase. Quien puede tener una perspectiva que supere en algún grado el desconocimiento es el movimiento obrero. Ahora bien, no basta es el movimiento obrero en tanto movimiento obrero para adquirir esta visión del mundo, ¿no? Desmitificadora. Eh, porque de hecho, de partida, el movimiento obrero tiene una ideología espontánea. Y en gran medida la ideología espontánea del movimiento obrero está profundamente influida por la ideología dominante. Por esto, por ejemplo, que veíamos la lámina anterior, de asumir y legitimar su función de explotado, ¿no? Su rol de explotado. Entonces, lo que Althusser señala es que es necesaria una transformación de esta ideología espontánea, ¿no? Mediante la formación teórica y la lucha ideológica. Y obviamente, como ya hemos visto también, cuando nos habla de la lucha ideológica vinculada a la formación teórica y la práctica teórica, está pensando pues en el rol del marxismo. Bien, pero bueno, también Althusser, o en sintonía con esto, no también, sino que en sintonía con esto, Althusser nos muestra por qué es necesaria la lucha ideológica. Y esto es interesante porque también nos muestra niveles de lucha, ¿no? En un primer nivel está pues la lucha económica. Y para afrontar la lucha económica no es necesario marxismos ni nada por el estilo. Por ejemplo, la lucha por el salario, que nosotros la vemos, o por mejores condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, es la lucha económica. Pues decir, haces una marcha para que te suban el salario, o si tus condiciones de trabajo son muy inseguras, luchas para que se mejoren las condiciones de seguridad del trabajo, o si no te dan beneficios sociales, luchas porque te dan, no sé, un seguro médico. Si hay pandemias, hay una lucha porque se den mejores condiciones, que te den un seguro, que te aseguren en alguna caja, o luchas porque la caja tenga mejores condiciones y trabajen mejor, no sé, pues, ¿no? Pero bueno, eso es parte de una lucha económica. Y esta lucha económica se lleva a cabo sobre el terreno de la explotación económica, ¿no? O sea, en el nivel sobre todo de las relaciones de producción, ¿no? Y aquí no es necesario que conozcas los mecanismos, dice Althusser, de la explotación, o sea, no es necesario que pienses ni siquiera que te están explotando, extrayendo pues, valor, o sea, no es necesario que sepas nada, simplemente crees que deberían pagarte un poco más, crees que si hay pandemia deberían por lo menos asegurarte que no, que si te enfermas tengas atención médica. Entonces luchas por eso, ¿no? O sea, esa es la lucha económica. Por eso les digo, no es necesario que nadie sea marxista ni nada para afrontar la lucha económica. El problema es que la lucha económica eh, puede, tiene límites y en cierto momento la clase dominante puede poner en marcha todo el funcionamiento del aparataje del Estado para imponerse en la lucha económica, ¿no? Que implicaría la derrota de los explotados en la lucha económica. Y eso implica que cuando ya un poco en la lucha económica se visibilizan sus límites, ¿no? Cuando la clase y el movimiento obrero visibilizan los límites de la lucha económica, es que aparece la necesidad de trascender a un nivel superior de la lucha. Y ese nivel superior de la lucha es la lucha política, ¿no? Que esto ya requiere un grado de conocimiento, entre otras cosas, requiere conocer en cierto grado el papel del Estado en la lucha de clases, ¿no? Es decir, que esto no simplemente se mueve al nivel de las relaciones de producción, sino que el Estado tiene un rol en la lucha de clases, ¿no? Y que existe, por ende, una relación entre la explotación económica y la dominación política. Por tanto, que si se quiere avanzar
en la lucha económica es necesario trascender esta misma lucha y avanzar hacia la lucha política, que sobre todo se da en el nivel del Estado. Pero ahora bien, eso no garantiza nada. O bueno, sí garantiza, es un avance, perdón ese énfasis. Ahora bien, ahí también hay límites, eso quería decir, en el sentido de que incluso ya en el seno, en el marco de la lucha política, pese a haber avanzado hacia la lucha política, puede que nuestras formas de la lucha política estén pregnadas por formas de ver el mundo propias de la ideología burguesa, ¿no? El respeto a una democracia liberal, etcétera, que creamos que ese es el único marco, que incluso ahí reproduzcamos la jerarquía de los jefes de partido, no sé, varias cosas, ¿no? Que creamos que la única forma es aliándose con los partidos convencionales, que el sufragio es la única forma de democracia posible, además cada 4 o 5 años, y que luego ellos hacen lo que hacen en la asamblea y nosotros nos replegamos. O sea, tiene límites. ¿Cómo se superan esos límites? Así como la lucha económica tenía límites que se superaban mediante la lucha política tiene límites que están dadas porque podemos movernos en esa lucha con conceptos, categorías e imágenes y formas de pensar el mundo propias de la ideología burguesa. Entonces, ¿qué hay que hacer para superar esos límites? Obviamente, pues, enfrentarse a esas categorías, esas formas de ver el mundo. Y eso es lucha ideológica. Entonces, la forma de trascender la lucha política es mediante la lucha ideológica, que sería como este tercer nivel necesario de la lucha, ¿no? Entonces ahí es interesante ver esta gradación de niveles, de formas de trascender, porque lo que nos muestra es que la ideología, si bien cumple esta función en la cual estamos enfatizando, que es la de asegurar la reproducción, ¿no? Del orden social, de la estructura social, de asegurar y garantizar esa reproducción, que implica asegurar y garantizar las relaciones de dominación y explotación, también el terreno de la ideología es un terreno de disputa, puede ser un terreno de lucha, ¿no? Que permita más bien socavar las condiciones de reproducción, ¿no? Entonces también hay que ver que es un espacio abierto, aunque como vamos a ver es un espacio abierto muy, muy difícil y muy complejo, o como estamos viendo. Entonces, a ver, ¿qué implica esto que ya introduje de la lucha ideológica? Primero, que esta lucha ideológica se lleva a cabo, como dice Althusser, en el dominio objetivo de la ideología, ¿no? Transformándola para que sirva a los intereses objetivos del movimiento obrero. Bueno, esta expresión siempre es compleja, la idea de intereses objetivos, la idea de la existencia de intereses objetivos, pero bueno, no la vamos a discutir en este momento. La idea es que la ideología, ¿no? La lucha ideológica, perdón, tiene que transformar, tiene que cuestionar, tiene que ir más allá de las categorías burguesas, porque el uso de las categorías burguesas, de las formas burguesas de ver el mundo, responde pues a la forma de ver el mundo burgués y por ende a los intereses burgueses. En ese sentido, por ejemplo, la ideología espontánea del movimiento obrero puede que no justamente responda a los intereses de la clase burguesa, por ende de quien los explota. Y justamente hay que transformar eso para que la forma de ver el mundo y de la lucha permita que las formas, las categorías usadas, los cursos, las guías de acción respondan pues a los intereses objetivos del movimiento obrero. Y responder a los intereses objetivos del movimiento obrero implica pues responder a intereses que pugnan por la superación de las relaciones de explotación, ¿no? Y eso implica, como dice ahí a continuación, desplazar la ideología de carácter reformista por una de carácter revolucionario. La idea reformista sería acorde a una visión burguesa del mundo que justamente pugna por la reproducción del orden y su no transformación, que está dispuesta a hacer ajustes y reformas, pero obviamente no cede ante la posibilidad de una transformación de sus fundamentos. En cambio, el movimiento obrero sí estaría interesado por la transformación, la modificación de sus fundamentos y por ende más bien por una lucha de corte revolucionario que cambie los fundamentos de la sociedad capitalista, ¿no? Y eso implica que la lucha ideológica, como ya lo hemos mencionado,
transforme la ideología de la clase obrera para que ésta escape a la influencia de la ideología burguesa y caiga bajo la influencia de la ciencia marxista de la sociedad. Bueno, como ven, aquí Althusser está haciendo obviamente militancia también política, pero lo interesante es que esta militancia política está en el seno de una fuerte teorización de la ideología, ¿no? Que como vamos a ver va a adquirir unos rasgos mucho más potentes, sobre todo en el ensayo de los aparatos ideológicos del Estado, de ideología y aparatos ideológicos del Estado, ¿no? Bien, y aquí, perdón, hay una pregunta en el chat, antes de seguir la voy a leer para todos. Por si acaso, todos tienen abierto el chat y está bueno que lo usen. Dice, pregunta, podemos decir que existen estructuras de dominación estatales y paraestatales, pero ¿cuál es el rol de los medios de comunicación en el ejercicio de la dominación social? Excelente pregunta, gracias Anatoly. Respondo brevemente porque eso igual lo vamos a ver en la siguiente clase, cuando veamos aparatos ideológicos. Los medios de comunicación, por más que no sean de propiedad estatal, son desde la perspectiva de Althusser aparatos ideológicos del Estado, ¿no? Son, que también pueden ser espacios de disputa, como todo aparato ideológico, pero en general son aparatos ideológicos del Estado y en general son pues parte de los mecanismos ideológicos que permiten difundir, que permiten hacer muchas cosas en función de reproducir la dominación social. Y en nuestro caso, bueno, en unos más que otros se muestra pues claramente la funcionalidad, sumado a que, bueno, esto ya más allá de Althusser, a nivel mundial generalmente existe monopolio sobre los medios de comunicación que están estrechamente vinculados a las élites económicas, que si bien no necesariamente son las ocupantes directas del Estado, muchas veces las élites políticas en realidad lo que hacen es responder a los intereses de las élites económicas, que a la vez suelen poseer los medios de comunicación, la propiedad efectiva de los medios de comunicación. En ese sentido, los medios de comunicación, desde el punto de vista de Althusser, son vistos como aparatos ideológicos de Estado. Ahora bien, ahí también hay que tener en cuenta que el Estado también tiene una autonomía relativa, es decir, puede haber momentos en que el Estado, la ocupación del Estado vía luchas precedentes, no responda a los intereses de la clase dominante y que más bien esté en tensión, en relación compleja con la clase dominante. En ese sentido, el propio Estado, ¿no? Si bien su función sobre todo es ser, desde un punto de vista marxista, instrumentalista, que es cuestionable, ojo, pero bueno, ahorita estoy defendiendo esa perspectiva porque eso es lo que estamos avanzando. Pero digamos, desde una perspectiva instrumentalista, el Estado es un instrumento de la clase dominante, pero a la vez, como les digo, tiene una autonomía relativa que puede hacer que en ciertos momentos no responda a los intereses de la clase dominante y entre en conflicto y en disputa. En ese sentido, bajo este tipo de teorizaciones siempre hay que ver todo como espacios de disputa. En general, todo responde a la clase dominante, sí, pero hay muchos momentos en que esos circuitos de respuestas pueden ser interrumpidos y cortados, porque nada está garantizado naturalmente. De hecho, la ideología, el hecho de que la ideología tenga la función de garantizar la reproducción, quiere decir pues que la reproducción misma no está pre-garantizada. Es necesario poner en funcionamiento una serie de mecanismos para garantizar la reproducción. El hecho de poner tanto énfasis en la necesidad de garantizar la reproducción también nos lleva a pensar que por ende la reproducción puede ser pues interrumpida, ¿no? Y eso puede pensarse del Estado, de los medios de comunicación. Es decir, volviendo a la pregunta, si bien los medios de comunicación funcionan como aparatos ideológicos de Estado y en ese sentido son parte de los escenarios que permiten la reproducción de la estructura social, en ciertos momentos puede interrumpirse esa relación y puede haber obviamente, por decir de alguna manera, algunos medios de comunicación contraestatales o puede ser contra intereses de la clase dominante. En ese sentido es un terreno de lucha, pues de ocupaciones y desocupaciones, ¿no? Pero como digo, vamos a ver esto con más presión cuando entremos a los aparatos ideológicos del Estado. Nerea levantó la mano. Adelante, Nerea. Sí, profesor, solo quería hacer un énfasis porque estamos hablando del Estado, entonces cuando se habla del Estado hay dos diferencias, ¿no? El aparato de sumisión del Estado y el poder del Estado. Entonces, más adelante hace esta diferencia y lo que precisamente para cambiar, digamos, esta sumisión o esta dominación del Estado, el proletariado tiene el objetivo, tal vez la misión de llegar al poder del Estado, ¿no? Porque
si obtiene el poder del Estado o si tiene, claro, si tiene el poder del Estado, entonces va a poder cambiar esta filosofía de vida, tal vez esta ideología, esta forma de sumisión al, en este caso, como menciona, de la burguesía al proletariado, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece interesante cómo hace una diferencia entre el poder del Estado, el aparato del Estado y los aparatos ideológicos del Estado, ¿no? Porque también en un momento llega a decir que los aparatos ideológicos del Estado son privados, ¿no? Y el aparato estatal es público. Entonces, en ambos se ejerce fuerza. Por ejemplo, en el aparato del Estado se puede ejercer, dice, fuerza física, como con la policía, el ejército, pero a la vez es ideológica, pero predomina en unos momentos la fuerza física. En los aparatos ideológicos del Estado, como la educación, la iglesia y otros aparatos, es más, predomina la ideología más que la fuerza física, pero están ambas, dicen, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad digamos, darle un giro, un cambio a esta sumisión o esta opresión que viene del Estado? Es precisamente que la gente, que las personas, que el proletariado o los trabajadores que están sometidos al Estado lleguen al poder del Estado para que puedan transformar precisamente esta ideología que se pretende de sumisión y posteriormente va a hablar de que, o sea, esta sumisión no se obtiene así nomás, o sea, se lo obtiene a través de aparatos ideológicos del Estado, ¿no? Porque habla de un rendimiento adecuado. Por ejemplo, el trabajador tiene que hacer un rendimiento, tiene que rendir, tiene que ser eficiente, tiene que no solamente trabajar en su función. Entonces, para que trabaje de forma eficiente, el Estado es como decir, lo prepara en el rol que ocupa, o sea, ya predetermina su función y dice, bueno, tú vas a ser obrero y tú te tienes que preparar en esta área y para prepararte en esta área te doy, o sea, medios para prepararte como la escuela, digamos, ¿no? El colegio y tienes que saber esto. Hasta aquí tienes que saber para poder hacer bien tu función, ¿no? Entonces garantiza el, no solamente su sumisión, sino también garantiza el cumplimiento de las funciones establecidas por el poder del Estado, por el Estado, para que puedan cumplir sus roles, ¿no? Más o menos eso, profe. Súper, gracias, Nerea. Complementando lo que dices, bueno, que si bien igual lo vamos a ver más adelante, claro, la distinción efectiva es que llama Althusser a distinguir, es entre distinguir poder del Estado y aparato del Estado. ¿Por qué? Porque puede ocurrir, como bien decía Nerea, simplemente es un complemento de esto, que el, digamos, el movimiento obrero tenga el poder del Estado y ocupe el Estado. Pero eso no basta, porque si no se transforman los aparatos de Estado, de alguna manera has ocupado el Estado, pero el Estado en su vieja forma va a seguir funcionando y operando, ¿no? Eh, y por ende puede seguir alimentando formas de reproducción de la vieja sociedad. En ese sentido es bien interesante esa distinción porque pone énfasis en la materialidad del Estado y en su forma de funcionamiento, en los aparatos, como bien decía Nerea, que vamos a ver eso en la siguiente clase con detalle, represivos e ideológicos, que justamente es como decía también Nerea, los ideológicos están más en el ámbito privado, pero ahí hay que tener en cuenta igual una afirmación de Althusser, que la misma distinción entre lo público y lo privado tiene como condición al Estado, ¿no? Y en ese sentido no puede verse el Estado como solo lo público por separación a lo privado, sino para Althusser la propia división entre lo privado y lo público tiene como condición al mismo Estado. Eso de alguna manera tiene que ver con una forma de no radicalizar, pero de desplegar algo que también ya se veía en Gramsci, aunque Gramsci tiene otras características, con la noción de hegemonía. Pero bueno, eso como digo lo vamos a tratar con el debido detalle en la siguiente clase cuando vamos a entrar a los aparatos ideológicos y a la idea de ideología en general. Hay una pregunta más en el chat que dice, ¿podemos decir que las propias universidades se constituyen aparatos ideológicos en la medida en que responden a intereses específicos? Bueno, ahí la clave en realidad no es responder a intereses específicos, ojo, son de la clase dominante. La respuesta es sí, porque de hecho lo que dice Althusser es que
en sociedades modernas, y una vez más, esto igual lo vamos a ver en la siguiente clase, no comamos ansias, la educación es el principal aparato ideológico de Estado, ¿no? Mientras que en una sociedad anterior era la iglesia y la religión, en sociedades modernas sobre todo es la educación, ¿no? Porque de hecho eso es lo que permite a veces que hace en una sociedad capitalista, mediante la educación se garantiza la formación de ciertas destrezas y habilidades, de ciertos roles, y es a partir de la asunción de ciertas destrezas de quienes estudian qué, para qué, dónde, quién va a ir a la universidad, quién va a ir a un instituto técnico, quién va a ir a estudiar para ser administrador de no sé qué y quién va a ir a estudiar para trabajar en no sé qué. Ahí ya está cumpliendo los roles, la asignación de roles. O sea, realmente dónde está el lugar clave para entender las asignaciones de rol, sobre todo en sociedades modernas, ni siquiera en el Estado está, pues, o sea, en el Estado como entidad restringida, no, está en la educación, ¿no? Bien, continuemos con las láminas, unas par de láminas más avanzo y bueno, y concluimos. Dice, bueno, decía, me quedé en este lugar que decía, es la formación teórica la que dirige la lucha ideológica, ¿no? Y eso, bueno, con algunas cosas que igual ya hemos visto, las paso muy rápido. Dice, caeríamos en el idealismo si separamos la teoría de la práctica. Y recuerden que Althusser acuña esto, práctica teórica, o sea, la teoría implica una práctica y la práctica también implica teoría. Esto no opera por separado, eso es caer en un idealismo. Y por otro lado, caeríamos en un pragmatismo, a lo cual Althusser, al cual Althusser critica, si pensáramos en la teoría como simple auxiliar o comentario de la práctica, ¿no? Entonces, más bien hay que darle su debido lugar y por ende eso implica mantener la distinción entre una formulación teórica y la lucha ideológica para reducir la ciencia a los límites de la ideología. Bueno, no voy a comentar más esto, simplemente esto tiene que ver con la forma en que ve el hecho de que la práctica teórica desde cierta perspectiva que él considera científica sirve para superar los límites que impone la ideología y en ese sentido es un arma de transformación o como de hecho el título dice, la filosofía como arma de la revolución en el sentido que permite superar los límites impuestos por la ideología espontánea del movimiento obrero. Por ejemplo, parte de esa ideología espontánea podría pasar, bueno, no de la ideología espontánea, pero parte de los límites del movimiento obrero, usando la intervención de Nerea, podría pasar por el hecho de que se ocupe el poder del Estado y se piense que con eso ya, ya está todo dicho, cuando en realidad lo fundamental es ver el funcionamiento de los aparatos ideológicos y transformar los aparatos ideológicos. O piensen en eso que, por ejemplo, menciona Zabaleta en relación a la revolución del 52, cuando el movimiento obrero efectivamente ocupa el poder, pero se detiene a las puertas del poder y termina cediendo el mando a los dirigentes del movimiento nacionalista revolucionario. ¿Qué está operando ahí? Desde esta perspectiva podríamos decir la ideología burguesa, o sea, tiene ahí el movimiento obrero, revolución de 1952, el poder en las manos, ha destruido el viejo poder, ha ocupado el Estado y está armado, están las milicias. Pero ¿qué hace? Termina levantando en hombros a Víctor Paz y entregando el poder a los mandos medios, a las clases medias del movimiento nacionalista revolucionario, cediendo el poder. Y al final, bueno, ya saben el destino de esos años entre el 52 y los primeros años de los 60. Bien, eso como ejemplo, solo para ilustrar con algún ejemplo nacional. Y bien, cierro con esta lámina, ¿no? Donde entramos en temas vinculados a la reproducción, que es a lo que nos vamos a dedicar toda la... Bueno, una lámina más, vamos a ver, permítanme ver una lámina más. Introduciré bien el tema de la reproducción. Y ya saben hacia dónde apunta la ideología, garantizar la reproducción. Pero ojo, la reproducción se garantiza en varios niveles. Dice Althusser, toda formación social, para existir, toda formación social debe producir, obviamente, y reproducir las condiciones de su producción. O sea, una formación social implica un modo de producción dominante que se articula con otros modos de producción, pero bueno, ya en términos abstractos y teóricos implica un modo de producir las cosas. Ahora bien, ese modo de producción para subsistir en el tiempo tiene que reproducirse y eso implica reproducir las condiciones de su producción. ¿Y qué implica reproducir las condiciones de su producción?
implica reproducir las fuerzas productivas y las relaciones de producción, pues, ¿no? Eso es lo que tienen que reproducir. Por ejemplo, esto implica varias cosas. Por ejemplo, ya en términos, sin entrar todavía a la ideología, sino en términos eh, más al nivel de la producción misma. Por ejemplo, si yo produzco, fíjense, si yo produzco celulares, ¿qué necesito para producir celulares? Determinadas fuerzas productivas, bueno, determinadas herramientas, determinados instrumentos, determinadas materias primas. O sea, si yo necesito, produzco, bueno, no digamos celulares, vayamos con algo más sencillo. Si yo produzco, tengo una imprenta y produzco libros, ¿qué necesito? Primero necesito que haya otra rama que produzca repuestos para las máquinas de impresión. Porque si se me arruina la máquina de impresión y no hay los repuestos, estoy arruinado, ¿no? Va a haber un momento que se me arruina la máquina, no tengo repuestos, voy a tener que dejar de producir libros. Necesito que exista otra rama de la producción que produzca papel. Porque si por algún motivo dejan de producir el papel que necesito para mis máquinas y para imprimir, no voy a producir libros. Pero también necesito que con el tiempo existan personas técnicas que sepan manejar esas imprentas, necesito diagramadores que tengan la habilidad de diagramar. Si no se reproducen esa fuerza de trabajo, tampoco voy a poder producir. Entonces, una actividad tan sencilla como imprimir libros requiere una serie de condiciones, o sea, que ni siquiera están en Bolivia. O sea, necesito que la fábrica en Corea o en China produzca esos repuestos. Y esa fábrica que produce esos repuestos requiere que en una mina en el sur de África se extraiga determinado mineral, ¿no? Y el hecho de que en esa fábrica se extraiga requiere que tal vez en Alemania se produzcan las retroexcavadoras que permiten trabajar en esa mina. Y esa fábrica en Alemania requiere que se produzcan los ingenieros en la universidad, no sé de dónde, que reproduzcan las destrezas para diseñar esas máquinas. Y así podríamos ir sin fin. Y ese mismo trabajador requiere que se produzcan los alimentos mediante los cuales se alimenta y se reproduzca la universidad mediante la cual se forma y se reproduzca, y que esa universidad más requiere que se reproduzcan los libros que tal vez producen en otro lado. Fíjense, hay una conexión compleja. Todo eso, fíjense, una simple actividad está conectada. Imagínense, quería ir al ejemplo del celular, pero eso ya me iba a remitir a 10,000 cosas, pero cada cosa que ustedes tienen, las vestimentas, lo que tienen en la mano en este momento, no sé qué tienen en la mano, lo que tengan ahí cerca, delante de ustedes, para poder reproducirse, para que se siga reproduciendo la mesa sobre la cual posiblemente están sus textos. Imagínense todas las condiciones que se deben cumplir. Entonces, ¿no? Esto implica toda una serie de cadenas y entrelazamientos para la reproducción de los medios de producción, que implica la relación, como dice en la lámina, entre la producción de los medios de producción y la producción de bienes de consumo, ¿no? Esto sobre todo se garantiza de diversas maneras, pero obviamente tiene que haber las diferentes ramas de la producción, la de producción de bienes de consumo y de medios de producción que se garantiza. O sea, si yo produzco bienes de consumo como libros, pero necesito pues que las ramas que producen medios de producción, imprentas, repuestos, operen y sigan operando, ¿no? Y todo esto requiere que exista la fuerza de trabajo. Entonces, otro elemento clave es la reproducción de la fuerza de trabajo. Y esta se debe reproducir material y cotidianamente, ¿no? ¿Qué cosa? El organismo del trabajador y la clase de trabajadores. ¿Cómo aseguras eso? Mediante el salario. Pues esto es marxismo básico, digamos. ¿Para qué necesitas que tu fuerza de trabajo se reproduzca? Y para eso, ¿qué tiene que hacer? Tiene que comer, tiene que alimentarse. Si no come bien, se va a enfermar, pues, y luego al día siguiente no va a poder venir a trabajar. Y vos necesitas que venga a trabajar. No te importa que coma muy bien, te importa que coma bien lo suficiente, que descanse para que luego pueda hacer un buen trabajo. Eso es lo que te importa, y que trabaje las 8 horas eficientemente. Y si puedes hacerle trabajar 10 horas, mejor. Pero para eso requieres que esté en condiciones, porque si viene re enfermo, no, pues estás arruinado, pierdes. Entonces necesitas reproducir material y cotidianamente, día a día, el organismo del trabajador. Y con el salario le garantizas que coma, que un poco descanse, que tenga donde descansar. Esa es la idea que garantiza el salario, que se distraiga un poco, que se desestrese para que venga más, con más vigor al trabajo, ¿no?
pero además tienes que garantizar que se reproduzca la clase de trabajadores, es decir, que el salario le permita tener hijos, pues, y educarlos, para que sus hijos puedan adquirir las destrezas que luego, de aquí a 20 años, puedas contratar, no tú, pero alguien de la clase capitalista. Entonces, reproducir la clase de los trabajadores. Y como ven, eso se asegura mediante el salario, ¿no? Es decir, garantizar que el trabajador mediante su salario pueda mínimamente mantener a su familia y educarla en el grado necesario para que se introduzca al mercado de trabajo. ¿Qué más hay que reproducir? Hay que reproducir, pues, en relación a la fuerza de trabajo, la diversidad de la calificación técnica, ¿no? Según las exigencias de la división técnica social del trabajo en sus distintos puestos y empleos. ¿Y eso cómo se asegura? Ya lo adelantamos. Mediante el sistema educacional. Un poco la pregunta a la cual iba Anatoly, pues, ¿no ve? ¿Cómo aseguramos la diversificación? Es decir, yo no necesito cualquier fuerza de trabajo, yo necesito un técnico en imprentas. Para eso necesito a alguien que no haya estudiado hoy día ni ayer, alguien que antes de pensar en su vida que iba a trabajar para mí, ya haya estudiado y haya asumido esas destrezas. ¿Cómo se asegura eso? Mediante institutos técnicos, mediante universidades, colegios, que los humanos vayan asumiendo sus distinciones. Ahora, ¿cómo uno asume qué puede trabajar? Ahí ya empieza a entrar la ideología, o sea, que el hijo de un trabajador sepa que tal vez no vale la pena, que no va a poder estudiar determinadas cosas porque no le corresponden, fíjense, eso es ideología, y por ende que sepa que lo más práctico es estudiar lo mismo que su papá estudió y por ende tal vez reproducir las mismas destrezas o etcétera, es decir, que ya vaya asumiendo la función, la destreza para asumir sus distintos puestos y empleos, ¿no? Para reproducir la diversidad de la calificación técnica según las exigencias, pues, de la producción, de la división técnica social del trabajo. Y eso se asegura mediante el sistema educacional, ¿no? Fíjense lo complejo de la reproducción, que implica asegurar las condiciones de producción, ¿no? Bien, ahora sí, esta lámina más, y ahí sí les prometo que nos quedamos. ¿Qué implica entonces todo esto? Y ahí otra vez volvemos a introducirnos a la ideología, que se debe reproducir la sumisión de los trabajadores a las reglas del orden establecido, las creencias y actitudes para ocupar adecuadamente el puesto específico en la división del trabajo. Y esto, fíjense, implica no solo que en el momento del mercado de trabajo yo tenga que asumir el trabajo que me ofrecen, no, no es solo eso. Es que yo ya desde niño me haya formado en función de que después de 15 años voy a asumir esa posición. No sé, que diga, bueno, yo solo voy a estudiar en un instituto técnico porque, bueno, tengo que trabajar, tengo que vivir de algo y ya desde mis 16, 15 años estoy estudiando para el instituto técnico porque sé que a lo que voy a acceder es a un trabajo de, no sé, de reparador de algo. Y aquí no estamos diciendo que ese trabajo sea malo o bueno, sino que eso implica que ya asuman cierta posición, cierto destino dentro de la reproducción, ¿no? Bueno, y ahí, y con esto ahora sí cierro, fíjense, está un dibujito que ya lo hemos visto, ¿no? De la estructura de toda sociedad constituida por niveles, ¿no? Tienen ahí abajo, como pueden ver, la infraestructura, ¿no? Que es como la base, ¿no? Es la base en realidad, lo que también se llama base, que es básicamente la unidad de fuerzas productivas, relaciones de producción, es el ámbito infraestructural, la base, etcétera. Y luego ya en esos tonos medio grises, medio beige, no sé, tienen el ámbito superestructural, ¿no? La superestructura. Por un lado, la superestructura jurídico-política, el derecho y el Estado, y la superestructura ideológica, distintas ideologías religiosas, morales, jurídicas y políticas. Y la idea, que ya le hemos venido reiterando, es que es desde la superestructura ideológica, vinculada obviamente a la superestructura jurídico-política, que se asegura la reproducción del conjunto, de este edificio en su totalidad, ¿no? Y bueno, vamos a partir de aquí la siguiente lámina para entrar a ver, les adelanto luego, fíjense, los aparatos ideológicos del Estado, ¿no? Dónde están ubicados, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a partir de aquí la siguiente clase. Y ahora dejo de compartir pantalla e igual si tienen algo más que preguntar, comentar, ya saben, tienen plena libertad de intervenir vía chat, levantando la mano o simplemente abriendo micrófono e interviniendo.
Pero bueno, ya hemos avanzado bastante y la siguiente, como ven, entramos y vamos a cerrar con aparatos ideológicos de Estado. Ya vamos a entrar de lleno. Bien, primero, en el segundo están levantando la mano. Bueno, primero Nerea y luego Christopher. Adelante, Nerea. Sí, profe, creo que es importante que los aparatos ideológicos, o sea, el aparato del Estado y los aparatos ideológicos del Estado parten la idea a partir de la comprensión de la reproducción, ¿no? Porque parece vital la reproducción de la fuerza de trabajo y de los medios de trabajo. Entonces, es importante entender esto porque también hace una distinción entre tres tipos de reproducción, ¿no? La reproducción de los medios de producción, la reproducción de la fuerza de trabajo y la reproducción de las relaciones de producción. Entonces, como usted decía, es vital esta reproducción porque a partir de la reproducción vemos pues las relaciones sociales que se emergen en la historia, digamos, y en la sociedad con el tema del trabajo, porque si hablamos de la reproducción de los medios de producción, constantemente tiene que haber una renovación de ciertos elementos, ciertos medios para que el trabajador pueda trabajar, como puede ser, digamos, las máquinas, ¿no? O algo, o un elemento que necesite trabajar, porque si no existe esto, entonces no se garantiza. Entonces, ¿qué está haciendo el Estado? Es garantizar, ¿no? Al reproducir los medios de producción, está garantizando el trabajo, ¿no? El desarrollo del trabajo, o sea, la fuente del trabajo, porque si no hay esta reproducción y no hay estos medios, entonces el trabajador no puede emplear la fuerza de trabajo. Entonces, ya desde los medios de producción está garantizando que el desarrollo del trabajo y obviamente el cumplimiento de la fuerza de trabajo. Y cuando vamos a la reproducción de la fuerza de trabajo, no solamente garantiza necesidades biológicas, la satisfacción de las necesidades biológicas, como la familia, el solventar a la familia, el satisfacer las necesidades básicas como la vivienda, la vestimenta, sino tiene mucho que ver con estas necesidades históricas que menciona, y estas necesidades históricas está relacionado con la lucha de clases, ¿no? Entre burgués y proletariados. Ahí es donde se ve estas necesidades históricas, donde prima el tema del salario, ¿no? Porque la reproducción de la fuerza de trabajo es a través del salario para satisfacer precisamente estas necesidades, estas necesidades que se manifiestan, pero al ver también necesidades históricas, se ve una lucha de clases cuando el proletariado se da cuenta, pues, que le disminuyen el salario o le aumentan horas extras, ¿no? Pero, ¿qué hace otra vez el Estado, el aparato estatal, con el poder que ejerce? Es garantizar precisamente la reproducción de las fuerzas de trabajo a través del salario, ¿no? A través de una remuneración de acuerdo, diría entre comillas, más o menos relativo a lo que ejerce su fuerza de trabajo, ¿no? Pero me parece que aquí viene lo interesante en el sentido de que cuando garantiza la reproducción de la fuerza de trabajo, el aparato estatal no solamente va, o sea, no solamente puedo decir su misión es garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo, sino garantizar también la competencia, ¿no? Como tú decías, o sea, yo necesito gente que sepa hacer algo para un cargo específico, no puede ser cualquiera. Entonces aquí viene la palabra competente y diversamente calificado, más o menos habla, ¿no? En el texto, tiene que garantizar la competencia y que la fuerza de trabajo esté garantizada, o sea, eh, el trabajador esté calificado para lo que hace. Si es un obrero, tiene que saber, ¿no? En qué rama desempeñarse. Entonces, para eso habla del sistema educacional capitalista, ¿no? Así más o menos lo menciona. Es donde eh, es precisamente la educación lo que estábamos hablando, es los colegios, las escuelas, la universidad, donde se va a ir formando esta fuerza de trabajo y ya implícitamente cada sujeto va hacia un área específica, porque también esto parte de una ideología, ¿no? De lo que qué va a hacer
¿no? ¿Qué función y qué rol va a asumir en la sociedad? Entonces también garantiza este estado, o sea, esta sumisión dominante, el rol que tienes que cumplir. Y más allá del rol que tienes que cumplir, hay reglas específicas que las tienes que cumplir y estas reglas específicas están en la división del trabajo, ¿no? Que tú tienes una función, tienes un rol, tienes que centrarte en tu rol, en tu función y cumplir tu rol, ¿no? De manera eficiente y competente, ¿no? A eso es lo que apunta la ideología con este sistema educacional. E incluso va más allá, ¿no? Si una persona está destinada a ser capitalista, un potente capitalista, pequeño burgués, está ya formándose para mandar, ¿no? O sea, y para mandar bien, digamos, ¿no? Entonces, aquí es importante que la reproducción de la fuerza de trabajo llegue a garantizar con el salario la función que estás cumpliendo y más allá ser competente en tu puesto de trabajo, pero respetando la división de trabajo, la postura en el que estás en el trabajo, cumpliendo unas reglas, ¿no? Y ahí es donde ya empieza la reproducción de la sumisión, ¿no? Porque ya te sometes a cumplir solamente lo que la sociedad o el Estado ya no sé, te ha preparado o te ha demandado que lo cumplas, digamos. Más o menos por ahí, porque más adelante va a hablar de la reproducción de las relaciones de producción y ahí también entra el tema también más específico de la infraestructura y de la superestructura, ¿no? Pero hasta ahí quería comentar. Gracias, Nerea. Siempre complementa bastante bien y aclara varios puntos. Claro, y ahí simplemente precisando, el salario efectivamente, bueno, que no emana del Estado en realidad, sino de las empresas, lo que uno le pagan a las empresas, es lo que permite garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo. Y ahí hay que diferenciar simplemente, es un matiz tal vez sutil, pero importante, de lo que hace la ideología. La ideología en sentido estricto, lo que ayuda a reproducir, bueno, es todo el conjunto, pero es de manera específica las relaciones de producción, ¿no? Esa distinción que introdujiste al final, ¿no? Entonces, eso es a lo que vamos a ir precisando, y de hecho un poco tu intervención nos sirve para que se sienten algunas bases para lo que ya de manera directa y frontal vamos a empezar a discutir y tematizar en la tercera y última clase referente al TUSER. Gracias, Nerea. Christopher, adelante. Buen día, profe. Bueno, con respecto a la ideología, a mí me gustaba las definiciones que planteaba Zizek desde el psicoanálisis y lo lacaniano, ¿no? De que la ideología consiste en una fantasía inconsciente y que sostiene la identidad y se sustenta en el goce, ¿no? Y en la satisfacción libidinal. Pero ahora que estábamos revisando Althusser, la ideología es como el cemento que ordena, digamos, la realidad social, pero o sea, mi duda es de que en el fondo la ideología siempre va a ser como una ilusión que oculta la realidad y que enmascara el estado real de las cosas y que al mismo tiempo estructura la realidad, o cómo iría. De hecho, me gusta cómo lo has planteado. Ahora aquí, igual adelantándome algunas cositas que vamos a ver en la siguiente clase, planteo más o menos cómo va la cosa con Althusser. Ojo que si hay una cosa que comparten Zizek y Althusser, que es que ambos trabajan la ideología y eso lo vamos a ver con un poquito más de claridad la siguiente clase. Bueno, no sé si claridad, pero vamos a ver un poco más eso. eh, Introduciendo elementos del psicoanálisis lacaniano, ¿no? Bueno, Zizek no desarrolla en realidad una teoría althuseriana, ¿no? Él plantea su propia forma a partir de su propio encuentro con Lacan. Y Althusser, mucho tiempo antes de Zizek, 30 años antes de Zizek, o 20, ¿no? Y más incluso, plantea igual su propia forma de pensar la ideología, por ejemplo, como interpelación a partir de Lacan. Y adelanto algunas ideas, un poco comentando lo que dices, para que él guíe su lectura, o por lo menos les genere un poco de incertidumbre o de
de interés. Althusser dice que la ideología es lo que convierte, bueno, no dice convierte, interpela a los individuos transformándolos en sujetos. Lo que quiere decir que no hay sujeto sin ideología. Ahora bien, esto implica que hay un elemento básico de constitución de la ideología y de ahí que la ideología sea omnipresente. No existe una sociedad sin ideología, aunque Althusser limita esta afirmación a la sociedad tal cual aparece en el manifiesto, que es la sociedad dividida en clases. Pero tal como teoriza las cosas Althusser, parece que no existe una realidad posideológica. ¿Qué sería una realidad posideológica? Por ejemplo, les dejo esta pregunta para que lean y espero que la podamos discutir en la siguiente clase. ¿Qué sería una realidad posideológica? Porque fíjense que la ideología implica la constitución de sujetos. ¿Existe una realidad sin sujetos? Las dejo ahí abiertas. Pero a lo que quiero ir es que, además, como bien dices, es lo que permite estructurar y dar forma a lo social, ¿no? Que los sujetos ocupen su rol. ¿Qué es lo social? En gran medida, la estructura social es una estructura compuesta por elementos interrelacionados en relación y parte de esos elementos son pues los sujetos. Entonces la ideología es lo que da los sujetos de la estructura, es lo que permite la estructura. En ese sentido, sin ideología no habría estructura, pero a la vez, como vos lo has dicho, estoy en realidad parafraseando tu intervención que es muy precisa, esto implica desconocimiento, ¿no? Implica una representación de las relaciones imaginarias, es decir, implica siempre un nivel de desconocimiento, de reconocimiento y desconocimiento. En ese sentido es como si el nivel de desconocimiento que introduce la ideología sería ineradicable. O sea, no existiría una realidad posideológica. Ahora, en Althusser eso es un poco complejo porque, claro, Althusser dice que el marxismo sí podría no brindarnos una imagen distinta. Eso quisiera que lo dejemos para discutir una vez que veamos ya la última forma de tematizar la ideología de Althusser. Y también que recuperemos esta discusión cuando veamos la Clau. Porque en la Clau, la ideología, que también implica distorsión, como van a ver, y la Clau está más cerca de Zizek, como sabes, de hecho eran súper amigos y luego se pelearon, pero eran súper cuates. De hecho, uno de los primeros artículos medio importantes difundidos de Zizek aparece en un libro de la Clau. Pero bueno, para la Clau, la ideología es casi, lo como vamos a tratar de ver, la condición de la estabilización de significaciones. Es como si en ideología no hubiera sentido. Entonces también se vuelve algo relativamente ineradicable, pero a la vez, como vamos a ver, implica un desconocimiento. ¿De qué? De la condición precaria y abierta de toda estructura. Ahorita sé que esto no se entiende. A eso apunta gran parte del semestre, a que luego entendamos esto. Pero yo lo que tú dices lo dejaría como una pregunta abierta para la siguiente clase. La siguiente clase, ese en parte tiene que ser nuestro eje. O sea, la ideología implica un desconocimiento, implica sujeto, implica deseo también. ¿Y en qué medida podemos entonces afrontar una sociedad posideológica? ¿No? Quédense con esas preguntas para el siguiente martes, que las vamos a abordar, bueno, no directamente las preguntas, pero que vamos a abordar la teorización de Althusser, que nos dé condiciones para tratar si de encarar por algún lado estas cuestiones, ¿no? Y bueno, estén atentos a estos lazos que también tiene la teoría de Althusser con el psicoanálisis. Y con la idea, ahorita no recuerdo, bueno, está fantasía, pero una de las traducciones también de fantasía, o no traducciones, pero una de las términos vinculados a la idea de fantasía en el psicoanálisis lacaniano, bueno, y freudiano es la idea de fantasma. Y, por ejemplo, hay un autor que es Jorge Alemán, que vincula la noción de ideología de Althusser también a la idea de fantasma en el análisis lacaniano. Y ahí hay toda una beta, pues, de la llamada izquierda lacaniana, que trata de introducir, de teorizar la sociedad a partir de los aportes de Lacan, y ahí justamente el tema de la ideología como condición de posibilidad en muchos casos, pero también como eh, desconocimiento es fuerte, es fuerte, es fuerte. Al punto que, por ejemplo, en Althusser, que es uno de los ejes que retoman esta izquierda lacaniana en algunos momentos, Althusser, por ejemplo, en cierto momento, como ustedes van a leer o ya han leído,
asocia la ideología, la frase, de hecho, la ideología es eterna, a la idea, el inconsciente es eterno, ¿no? Lo dejo ahí porque es un tema que da para largo y es el tema en realidad de la siguiente clase, ¿no? Bien, compañeros, ¿alguien más? Si se animan, anímense rápido porque estoy con 9% de batería, con plena libertad. Bueno, igual si se prolonga, igual enchufo el celu, obviamente. Bueno, creo que estaríamos quedando aquí, pero les pido que retengan las intervenciones de Nerea y de Christopher, porque en realidad un poco me he abstenido de darles mayor desarrollo, porque son los temas en realidad que vamos a empezar a ver, o que vamos a terminar de ver la siguiente clase. La siguiente clase, recuerden, es la última sesión con Althusser, y por ende la subsiguiente clase, hemos dicho, es el martes 28 de septiembre, anótense, es el segundo control de lectura sobre estos dos ensayos de Althusser. Entonces avancen en sus lecturas. La siguiente clase igual puede, me imagino ya como clase de cierre, una dinámica un poquito más con más intervenciones y bueno, y más diálogo. Bien, compañeros, como siempre les digo, para cualquier consulta, duda, en estos días está el WhatsApp del grupo. Y si no hay nada, igual nos estaríamos reencontrando en una semana exactamente para ya cerrar con Althusser y abordar las cuestiones que habrán quedado pendientes en las intervenciones de Nerea y Christopher. Saludos, compañeros. Nos vemos en una semana. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego.